Bueno, entonces el título de la presentación de renta básica para nacional sustentabilidad, digamos, porque eh, intento argumentar que la renta básica, más que un auxilio de emergencia, es una posibilidad para la sustentabilidad en general. Es un instrumento de mucho más envergadura. Eh, la renta básica, pues, ha sido una de las demandas de los manifestantes, tanto de jóvenes como sindicalistas. El 6 de mayo salió un pliego de peticiones de todos los puntos de resistencia de Cali, donde exigían una renta básica universal para todas las personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza. Lo decían de forma literal. Eh, pues también el Comité de Paro había dicho o había puesto en el pliego de peticiones desde junio del año pasado la renta básica no inferior a un salario mínimo para las personas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Y, digamos, la alcaldesa a finales de mayo cambió parte de la asignación del presupuesto y lo redirigió hacia una renta básica. Y si ustedes reparan, justo en estos días también en Noticias 1 salió un buen resumen de los diferentes proyectos que están engavetados en el Congreso sobre renta básica, que son alrededor de 300.000 o 400.000 pesos para ciertos renglones de la población. Entonces ahí está lo que les acabo de mencionar. Los puntos de resistencia el 6 de mayo, lo recuerdo, el pliego del Comité de Paro en junio del 2020, la alcaldía de Bogotá tomó medidas y básicamente varios proyectos en el Congreso. ¿Por qué surge o toma fuerza la renta básica? Porque aparece como alternativa para aliviar la precariedad por la pandemia, digamos que arreció en Colombia, pero con mayor medida en Cali. Y pues están todos los datos que se nos han circulado últimamente, el aumento de esa pobreza, las personas que ah, han disminuido la posibilidad de alimentarse, digamos, durante el día, es notorio. Si uno logra aplicar la renta básica y aliviar estas condiciones, digamos, actuales, coyunturales, pues ya la renta básica tendría pues un efecto, digamos, extraordinario, sería grande lo que lograría. No obstante, la renta básica tiene un potencial mayor y es que es un instrumento que tiene la potencialidad que apuntaría a por lo menos tres objetivos con un solo instrumento. Es algo extraño porque regularmente para cada objetivo se tiene un instrumento, pero se tendría como la posibilidad de tocar varios frentes. Tocaría tanto la desigualdad, tanto como la pobreza y enfrentaría el deterioro ambiental. Digamos que eso es lo que voy a ilustrar rápidamente. Eh, obviamente mucha de esta información no es propia, sino que parte de la revisión del texto de Philippe Van Parijs y Janine van der Boeg. El texto se llama Ingreso Básico, una propuesta radical para una sociedad libre y una economía sensata. No sé si tengo el libro aquí, me gustaría mostrárselos. Es un libro, digamos, hermoso, voluminoso y muy detallado sobre el asunto. Eh, La renta básica, como ellos lo proponen, es un ingreso periódico y ese ingreso periódico, pues, puede ser quincenal o mensual, tiene unas características muy importantes. Es que es entregado a todas las personas de una sociedad y sin ningún tipo de requisito. Es decir, la renta básica es universal e incondicional. Ese sería como los principios básicos de la renta básica. Y pues no debe confundirse con un auxilio, digamos, a ciertos renglones de la población y que deban demostrar cierta vulnerabilidad. Y esos son, de alguna forma, lo que está solicitando los puntos de resistencia, lo que está haciendo el Comité de Paro, y si uno mira los proyectos del Congreso, etcétera, son unas variaciones de esa renta básica, no es una renta básica universal y sin condiciones propiamente dichas. Es una renta básica a ciertos renglones de la población que tienen que demostrar, digamos, carencias. Entonces hay una diferencia entre las propuestas que hay sobre la mesa y, digamos, una concepción, eh, digamos, amplia de lo que es la renta básica. Eh, entonces ahí aparece lo que acabo de decir, no se debe confundir esa renta básica con una versión, digamos, restringida. Si se combina la renta básica con esas dos características, es decir, que sea universal, es que es para todas las personas, es para tanto ricos como para pobres, y que no, esa universalidad también se puede expresar, es que no hay que demostrar
carencias o no hay que demostrar que se requiere, pues, para todos. Si se hace eso, entonces la universalidad lograría que se libere a las personas de la trampa del desempleo. Por ejemplo, si una persona está desempleada y al conseguir un trabajo pierde la renta básica porque ya no podría demostrar que la necesita, entonces si esa persona está desempleada, perdería la renta básica, entonces ella estaría muy recelosa, digamos, en aceptar cualquier trabajo, porque ese trabajo puede ser temporal, ese trabajo puede ser mal pago, no sabe cómo lo van a tratar allí en ese trabajo, entonces eventualmente tienda a quedarse desempleada. Entonces la renta básica con la universalidad evita la trampa del desempleo. Lo otro sería la incondicionalidad, entendida como que no, hay ausencia de obligaciones y la persona no está eh, o no tenemos la dependencia a la disposición a trabajar. Es decir, si una persona no quiere trabajar, pues no trabaja. Básicamente es eso. Y esa característica libera a las personas de la trampa del empleo. ¿Eso qué significa? Si una persona está empleada, ¿cierto? Y tiene un trabajo donde es maltratado, o es un trabajo mal pago, etcétera, con una renta básica podría simplemente renunciar eh, y buscar empleo, buscar otras posibilidades. Entonces lo libera de básicamente estas trampas de empleo, pero de empleo mal pago, mal remunerado, etcétera. Entonces deben cumplir las dos condiciones a la vez para que las personas tengan mayor libertad en el mercado laboral, pero sobre todo la libertad de los más pobres es la que, no sé, se notaría como más beneficiada. Eh, Fabio, yo veo que han ido levantando acá la mano algunas personas. Si quieres, yo te puedo ir avisando porque yo sé que estás viendo la presentación y como dijiste que se te podía interrumpir, voy entonces a si darle la quieres, palabra. Sí, dale, dale, Fabio, decime. sí, exacto, no, no logro ver las manos levantadas, entonces, si quieres, entonces me avisas quién da la palabra y conversamos. Listo, aquí levantó la palabra Sami Mafla. Buenos días, profesor. Creo que la tenía primero levantada el profesor Miguel, No, pero pero la bueno. bajó. Bueno. Entonces, no, simplemente, primero, ver una presentación muy buena, profe, muchas gracias. Y segundo, el tema de que habla de la trampa que puede evitar la trampa del empleo. Digamos, yo estoy de acuerdo con la renta básica en este momento de crisis, pero también es claro que desde el punto de vista de los incentivos, económicos que podría traer. Y si es de mediano plazo esta renta básica, bueno, aunque se ha propuesto que sea de corto plazo, de un año máximo, puede traer es lo contrario, creo yo, de esa trampa del desempleo, por justamente lo que usted acaba de decir. Entonces, lo que acaba de decir respecto a que los salarios, sabemos que los salarios de la informalidad están por debajo del salario mínimo, y si esta renta básica está alrededor del salario mínimo, pues evidentemente, digamos, puede incentivar más la informalidad y a la vez puede incentivar más el desempleo desde ese punto de vista. Entonces, no sé si es lo correcto como lo estoy viendo, profe, porque yo sí creo, yo sí veo que si se mantiene esa renta básica en el mediano plazo puede ocurrir eso, teniendo en cuenta lo que usted acaba de mencionar. O desde usted ya se ha dedicado a leer más este tema, estructuralmente, ¿cómo puede cambiar esa parte de esos incentivos? Muchas gracias. Bien, bueno, se adelanta un poco algunos puntos que vamos a tocar sobre, digamos, las complejidades de la renta básica. Pero la renta básica es pensada no como un instrumento, digamos, coyuntural, de atender a la precariedad, digamos, inmediata. Como digo, ya sería algo extraordinario hacerlo, sino que la renta básica, como lo proponen los autores, es un instrumento estructural. Eh, entonces sería una renta básica permanente, en principio. Eh, Ahora, lo que hemos visto es que en los Países Bajos hay variaciones de esa renta básica y la aplicaron durante décadas, pero ya la están suprimiendo, es decir, ya lograron un nivel pues, de desarrollo y de calidad de vida donde la han estado desmontando. Pero en principio es un instrumento, digamos, más que coyuntural, es estructural. Lo otro es lo de los incentivos. Pues eso está en investigación, es decir, la evidencia está dividida al respecto, pero una renta básica
digamos, como la que proponen los autores, un cuarto del salario mínimo, básicamente sería como 470.000 pesos en Colombia o incluso en el Valle del Cauca, que tienen un promedio similar. Eso implicaría que las personas posiblemente sea como un punto de base, pero ese punto de base no los exime de entrar en el mercado laboral para sus necesidades vitales. Entonces, es posible que baje la oferta laboral, ¿cierto? Pero no, digamos, ostensiblemente. Y si digamos, se logre lo que se requiere es tener ese piso. Y lo otro es que aumente, digamos, el trabajo en actividades prosociales. Entonces, digamos que esa es la expectativa. Entonces, ese tema lo vamos a tocar justo ahorita. Entonces, digamos que la renta básica entonces enfrentaría por lo menos tres frentes. Es el combate a la pobreza extrema, luego vemos desigualdad y luego medio ambiente. Con respecto al primero, la pobreza extrema, entonces, como dije, la propuesta de los autores es un cuarto de un salario per cápita del país o región donde digamos, se aplique. Entonces yo hice el cálculo para el Cali, o Valle del Cauca principalmente, y encontré que el ingreso per cápita anual es como de 23 millones de pesos. Eso mensualmente da 1.900.000 pesos y al dividir entre 4 para tener el cuarto, da 477.000 pesos mensuales. O sea, da un poco más de $4 al día. Ese valor puede ser más o menos dependiendo de los acuerdos, como se discute y se llegue pues, a un balance social, donde se tendrá que definir cuál es el monto de la renta básica. Pero eso sí debe ser, para que sea efectiva, tiene que superar la línea de pobreza. Según Bayer y Flo, digamos que trabajan con algunos márgenes al respecto, dicen $2.5 es, digamos, una población diarios, ¿no? Sería una población que está en condiciones de vulnerabilidad y $1 o menos de $1, obviamente pobreza absoluta. Entonces, $4 estaríamos superando por lo menos esos niveles. Obviamente la renta básica no eliminará la pobreza, simplemente ni va a sustituir todos los demás programas sociales de salud o de educación, sino que simplemente fija unas condiciones mínimas para las cuales deben estar cumplidas para toda la población. Okay. Digamos que esa es la meta. Eh, ¿Hay más preguntas o continuamos? No, no hay ninguna, Fabio, pero yo sí estaba pensando en una cosa cuando decías digamos, te referías al valor del ingreso per cápita en el valle. Pues yo creo que uno de los líos estaría justamente ahí también, en que el referente sea el ingreso per cápita, porque pues en el ingreso per cápita se esconden, digamos, ingresos promedio de ciertos segmentos de población mucho más bajos. Entonces, ¿cómo? De pronto esto es una cosa que vas a considerar luego, pero ¿cómo superar los problemas asociados al ingreso per cápita como la base para generar el cálculo cuando, digamos, el ingreso per cápita puede no ser el mejor indicador, digamos? Incluso, bueno, no sé si lo que puede tender es a hacer la renta básica más alta de lo que debería ser para algunos y más baja para otros, solamente para considerarlo sobre cómo superar ese problema, si es que hay que superarlo, de que sea el ingreso per cápita, digamos, el parámetro para hacer ese cálculo. Yo creo que uno de los asuntos fundamentales de la renta básica es acordar cuál va a ser su monto. Y entonces no debe ser tan alto como para que, digamos, sea inviable en términos económicos obtener los recursos. Y no puede ser tan bajo como para que no tenga ningún efecto sobre lo que se quiere. Es eliminar la precariedad, digamos, mejorar las condiciones de igualdad y obviamente lo que decía yo sobre el medio ambiente. Entonces la clave está allí en definir cuál es ese monto. Y sobre eso no hay, digamos, consenso. Y las discusiones que hay son más o menos por aproximación. No hay, digamos, un cálculo, digamos, definitivo con algún criterio definitivo. Por ejemplo, el Comité de Paro propone una renta básica de un salario mínimo, que es casi 1 millón de pesos. Digamos, lo que se están dando ahora como ingresos solidarios
si me pueden ayudar con ese dato, pero son entre 180.000 pesos, creo que cada 2 meses. Entonces serían 80.000 mensuales o algo así, o 90.000 pesos. Las propuestas que hay en el Congreso, si mi memoria no me falla, están alrededor de entre 300.000 y 400.000 pesos el monto. No especifican cómo se obtiene. Y la propuesta del autor, pues la propuesta del autor está enmarcada dentro de, digamos, un movimiento global sobre esta renta básica, y ellos, después de, digamos, sus consultas y averiguaciones y cálculos, dicen que una regla así como de aproximativa es de un cuarto de salario, un cuarto del ingreso per cápita del lugar donde se aplique. Es lo que yo dije. Entonces, lo que uno coge es la renta básica, uno cogería el ingreso per cápita de Colombia. Ese ingreso está muy parecido al que les mencioné del Valle del Cauca, está también como por alrededor de 23 millones de pesos anuales, da 1.900.000 mensuales, y da que la renta básica que se debe otorgar a todas las personas mayores de 18 años desde 477.000 pesos mensuales. Eso es el monto. Entonces, como dije, eso tendrá que definirse, ¿no? En las mesas de negociación o en los lugares de negociación donde se lleve a cabo. Y si ustedes reparan, lo más importante es comparar ese monto con, digamos, puntos de referencia sobre pobreza. Entonces, si usted compara ese ingreso per cápita, da $4 al día, poco más de $4, y uno lo compara con 2.5, que es el ingreso de personas vulnerables, y con $1, que es de pobreza extrema. Entonces, $4 al día sería un monto razonable, y que usted podría moverse Ok. allí. Podría moverse allí. Puede ser más o puede ser menos. Fabio, la Pero, otra cosa, dale, qué pena, dale. no, dale, ahí termino. No, la otra pregunta que creo que en el fondo está haciendo el profesor Raúl es, has dicho que es por persona, Eh, grupos familiares u hogares, porque habrá quienes dirán, supongo, porque como en esto siempre empiezan a discusiones o este tipo de políticas, más bien pueden generar incentivos perversos. Habrá quienes digan, es que si eso se asegura en el largo plazo, eso estimulará que las familias más pobres tengan más hijos, porque pues si es por persona, bueno, algo así. Entonces, ¿es por persona o tiene en cuenta esa propuesta, grupo de familiares, tamaño de los hogares? no, las propuestas que aparecen, por ejemplo, en el Congreso son para hogares, ¿cierto? Para grupos de hogares o para matrimonios, etcétera. Pero no, la propuesta digamos, de estas personas de un ingreso básico a nivel mundial, como este es un grupo de investigación, y lo que propone es una renta básica a todas las personas, sin distinción, esa renta básica. Es decir, uno podría limitarlo a las personas mayores de 18 años. Entonces, toda la persona mayor de 18 años, rico, pobre, sin distinción, tendría derecho a una renta básica. Y simplemente es abrir un registro en un banco y, dadas las posibilidades tecnológicas actuales, recibir una consignación por parte del Estado mensual de la renta básica. Entonces, es por persona. Ok, gracias, Fabio. Eh, Eso sobre las personas y los incentivos al aumento de, digamos, de la población, porque si se otorga por el número de hijos, etcétera. Pues lo que ha mostrado la investigación es que digamos, la fecundidad o el aumento del número de hijos básicamente se controla, o se ha tenido control sobre ello de forma indirecta, es en la medida que se dan más libertades a las mujeres. Cuando se logra esa mayor libertad a las mujeres, cae la tasa de fecundidad y de natalidad. No es tanto el control natal o otro tipo de incentivos, simplemente libertades. Entonces coincide con este trabajo que también apunta a libertades. Y lo otro sobre el número de hijos, más que cualquier otra cosa, funciona mucho tener un sistema de seguridad social estable. O sea, que las personas cuando llegan a una edad avanzada, te garantiza la seguridad social. Y eso evita tener la presión de las poblaciones que tienen quiero decir, hay, hay ciertas condiciones que llevan a que los pobres puedan tener a los hijos como el seguro de vida para la vejez. Digamos, hay alguna evidencia al respecto. Entonces, cuando se invierte esa tendencia, es decir, que los padres no ven a sus hijos como el seguro, sino que tienen, digamos, el sistema de seguridad social garantizado, esa
condición se revierte y eso hace caer las tasas de natalidad. Eso sería lo principal, más que una renta básica que pueda aumentar o disminuir, digamos, esa condición que menciona John. Ya con el tema de la desigualdad aguda, yo diría que financiar una renta básica debe estar sobre la base de un sistema tributario progresivo. Es decir, usted no puede financiar una renta básica con impuesto de la clase media de la población pobre. Eso obligaría a los diseñadores de los sistemas de impuestos a tornar el sistema totalmente progresivo, porque no habría otra posibilidad. Lo otro es que pues no tenemos como modelos fiables donde se haya aplicado renta básica, entonces tenemos muy pocas evidencias. Lo que se tiene, por ejemplo, es datos sobre algunas loterías, donde se otorga pues un premio, donde se da un salario mensual por un conjunto de años y digamos a partir de allí intentar extrapolar el comportamiento de las personas. Pero eso no es diciente porque no es estructural, es decir, alguien que gana una renta básica, pero queda dentro de un sistema de incentivos que funciona como una economía tradicional y no una renta básica que es incorporada a toda la sociedad y la gente lo tiene, digamos, como un simbolismo general. Bueno, al respecto, el profesor Carlos Ortiz hizo una exposición el 7 de mayo, una conferencia que charla de los viernes sobre un artículo que tiene un borrador que sometió a publicación, donde hace una modelación sobre renta básica. Entonces es interesante porque en ese modelo muestra la economía colombiana, hace un análisis por sectores, etcétera, construye, digamos, el modelo para la economía y encuentra que, digamos, una economía que alcanza un nivel de concentración y supera ese nivel de concentración, digamos, aumenta el desempleo. Y porque cae la demanda efectiva, y entonces al caer la demanda efectiva, básicamente la retribución de los trabajadores va al mínimo y la redistribución de las ganancias del capital tiende a irse hacia sus dueños y entonces aumenta, digamos, la desigualdad. Y simula digamos, un posible instrumento para aliviar este asunto. Entonces considera dos. Uno es un seguro al desempleo y introduce una renta básica en el modelo. Y encuentra que el segundo es más justo porque puede aliviar pues disminuye la concentración del ingreso y tiene mayor efecto sobre la reducción del empleo. Ahora, el profesor hace esta exposición en esta modelación y obviamente es eso, es una modelación. Tiene todas las desventajas que es un modelo estático y obviamente es algo supremamente, digamos, experimental. Y el profesor no discute mucho sobre, digamos, las condiciones éticas de la implementación de una renta básica, simplemente asume que es posible y asume que es justo hacer esa redistribución. Pero bueno, es un avance, por lo menos, digamos, tener ese tipo ya de modelación. Digamos, mi punto es que la renta básica puede contribuir a la sustentabilidad. Siempre se nos ha dicho que la receta de la solución de todos los problemas es crecimiento y su derivado la generación de empleo. Entonces lo pueden ver como todos los gremios han argumentado eso, el Estado argumenta eso. Digamos que para salir de la crisis lo que hay que aumentar es el crecimiento, aumentar la generación de empleo, incluir ahora a los jóvenes de forma, digamos, amplia, pero esa es la solución. Pues nosotros sabemos, como digamos que trabajamos en este campo, sabemos que el crecimiento económico genera problemas de largo plazo por sus efectos ambientales. Es de todos nosotros conocido, cambio climático, pérdida de diversidad, contaminación, que arrecia. Y hay un exceso de confianza en la tecnología para, digamos, superar la disyuntiva entre crecimiento económico y problemas ambientales. Y se siguen haciendo tecnologías muy intensivas en extracción de recursos, digamos, como el fracking es un ejemplo, o ya sabemos que es difícil desvincular a la naturaleza, digamos, de la extracción de estos recursos por el efecto, digamos, rebote. Eso es para nosotros más o menos conocido, pero no necesariamente para el resto del diálogo, de la discusión de renta básica y la asociación de esta renta básica con sustentabilidad. Lo otro es que hay un estancamiento secular de crecimiento. Si ustedes reparan, solamente unos países crecen, como la China, pero porque hace esfuerzos excesivos para eso.
O Estados Unidos también ha estado estancado y cuando ha intentado salir de ese estancamiento es porque hace esfuerzos grandes para salir de allí. Por ejemplo, el fracking es precisamente eso. Eh, Se habían agotado sus reservas de gas y de petróleo y hace una gran inversión para obtenerlas a partir de fracking y mantener sus tasas de crecimiento relativamente en alza. Pero en general hay un estancamiento secular. Europa Occidental es un ejemplo. Entonces, Francia, Italia, Alemania, etcétera, son países, algunos pueden ser estables, otros inestables, pero ninguno de ellos tiene un crecimiento, digamos, en expansión. ¿Verdad? Entonces hay un estancamiento secular, el crecimiento tiene límites. Y lo otro es que aunque aumente el ingreso per cápita de los países, se ha duplicado o triplicado, eso no significa que se haya eliminado el desempleo ni la inseguridad laboral. Y eso lo sabemos porque muchos de las ganancias del crecimiento básicamente se quedan en personas que son muy hábiles para capturar esas ganancias. O sea, lo pueden hacer por vías legales o legítimas o otros que lo pueden hacer por apropiación. Eh, Yo considero que la renta básica contribuiría, digamos, al crecimiento, a controlar el crecimiento excesivo y al consumo suntuario y equilibra la producción entre glorias de abastecimiento de las necesidades básicas. Digamos que el ingreso está demostrado que es importante para el bienestar, eso es indiscutible. Niveles de ingreso, digamos, que rondan alrededor de, qué sé yo, unos $25.000 anuales. Están mostrados que la calidad de vida es buena, es alta. Ingresos por debajo de $5.000 anuales son ingresos muy bajos y con precariedad, pero si se aumentan ligeramente hacia los $25.000, la calidad de vida aumenta exponencialmente. A partir de ese momento, llegamos que el aumento en el ingreso no genera cambios sustanciales en el nivel de bienestar. Entonces hay un dato ahí que nos permite pensar que el ingreso obviamente es importante, pero más allá de un límite genera más problemas que beneficios. Entonces lo que digamos hasta aquí es que obviamente en una condición de crisis como la actual, eh, superar digamos, las tasas de desempleo, pues es necesario incorporar a los jóvenes claramente de forma inmediata al sistema laboral, por supuesto, hay que hacerlo. Lo que hacemos es que en el largo plazo la renta básica permitiría, digamos, estabilizar este asunto de la disyuntiva entre crecimiento y problemas ambientales. Objeciones a la renta básica. Objeciones son de... ¿Hay Profesor preguntas? Johnny, profesor Fabio, una Sí, preguntita. adelante, Sami, dale. Profe, ¿hay algún ejemplo a nivel país que pueda mostrar esa relación entre renta básica y mejoramiento de indicadores de sustentabilidad o indicadores ecológicos? Por ejemplo, no sé, consumo, deforestación u otros indicadores. No, como te digo, son muy reducidos los ejemplos reales de renta básica para no hacer este tipo de análisis y, digamos, de aseveraciones ya más con solvencia, por supuesto, no. Es muy limitado el ejercicio de aplicaciones de renta básica. Y la renta básica se ha concentrado es en argumentar las bondades en términos de pobreza y desigualdad y hay muy poco relación con sustentabilidad. Hay un estudiante que empezó a hacer un trabajo graduado con eso y, digamos, está copiando una bibliografía sobre quién ha, digamos, de forma deliberada se ha centrado en sustentabilidad y verificado algunos efectos, pero no, digamos que es reducido. Sí. Gracias, profe. Ocasiones a la renta básica, las que ya hemos dicho es que dependiendo del monto puede ser Fabio, hay inviable. otra pregunta, perdón, de Claro. Luis Fernando Correa. Luis Fernando, adelante. Gracias, buenos días para todos, profesor, buenos días. Respecto a los impuestos que deben ser progresivos, qué pena, no entiendo el concepto, ¿se refiere a que se deben grabar en mayor cuantía las empresas que actualmente están, que tienen altos ingresos, o me podría explicar eso mejor, por favor? Sí, claro, se me olvida, uno siempre está acostumbrado a que está con un público economista y no es el caso, qué pena. Eh,
Impuestos progresivos son impuestos en los cuales la gente paga de acuerdo a su capacidad. Entonces los impuestos progresivos, los que estamos pensando acá son impuestos no sobre las empresas, son impuestos sobre las personas. Entonces siempre he dicho que este tipo de instrumentos que van en detrimento de la economía, porque grava a las empresas, etcétera, y entonces elimina, digamos, los incentivos a que se creen empresas y que pues, la rentabilidad de las empresas sea buena para mantener una actividad económica, digamos, dinámica. Entonces, no, los impuestos no son sobre empresas, los impuestos son sobre individuos y son impuestos sobre capacidad de pago. Entonces, si alguien tiene 100 pesos y el impuesto es de 10%, pues entonces tendrá que pagar 10. Si alguien gana 1.000.000, pues tendrá que pagar el 10% 100.000 y que gana 100, 200, 300 millones tendrá que pagar en proporcionalidad. Entonces los impuestos progresivos no son impuestos en los cuales uno le cobre más a los ricos o los ricos tengan que pagar o es un auxilio de los ricos a los pobres, no. Los impuestos progresivos simplemente es el pago, digamos, justo, de acuerdo a la capacidad. ¿Y eso por qué es importante? Porque regularmente los sistemas impositivos que tienen los países no demuestran que sus sistemas son progresivos. O sea, lo que hacen ellos es básicamente, tienen ese principio, sí, pero no demuestran y no lo hacen. Lo que sí hacen es intentar obtener rentas de donde las pueden conseguir, donde pueden verificar quién tiene ingresos y a quién le exigen ese cobro. Entonces, muchos de las grandes fortunas pueden estar en paraísos fiscales y no estar, digamos, haciendo el pago. O muchas personas que tienen altos ingresos tienen una gran habilidad, pues tienen todo el conocimiento, tienen toda la posibilidad de contratar a abogados o contadores, etcétera, pues para, digamos, evadir estos impuestos. Y lo otro que se puede hacer es que lo propone Stiglitz, dice que es que las personas de altos ingresos tienen la gran capacidad de moldear la legislación para que se acomode a sus intereses, como son el conjunto de exenciones que nos han mencionado en los últimos días, que le han dado las empresas para evadir, no evadir, pues para exonerarlos de impuestos. Entonces, los impuestos progresivos son impuestos que se pagan por las personas de acuerdo a su capacidad de pago. Lo que pasa es que los impuestos progresivos pueden tener unas tasas marginales adicionales. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, una persona que gana $1.000.000, pues le cobran un impuesto de acuerdo a un porcentaje. Estoy dando un ejemplo, ¿sí? Si gana $2 millones, por ejemplo, un impuesto marginal podría decir le cobramos el 50% sobre ese millón adicional. Entonces, sobre el primer millón le cobraremos 10% y sobre el segundo millón le cobraremos, por ejemplo, el 50%. Entonces hay impuestos progresivos de acuerdo a esas tasas marginales que se incrementarían mucho. Y personas con grandes fortunas, eso es muy sensible para ellos, por supuesto. Entonces, impuestos marginales eh, los tocarían sensiblemente comparado con lo que se tiene actualmente. Entonces, por eso tanta reacción de algunos sectores, algunas personas a este tipo de cobros. Pero no es porque sean injustos, sino simplemente porque pues, ya tienen unas prendas de ganadas. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, Fabio, no hay más preguntas. Bueno, entonces la objeción de la renta básica pues es su inviabilidad económica porque pagar un cuarto de ingreso per cápita de un país es un monto considerable, no es un monto menor y hay que reestructurar todo el sistema impositivo y hacerlo pues no puede, puede tomar tiempo, no es inmediato. Así una renta básica como la que se propone, ¿no? Universal y sin restricciones. Y la segunda, me parece que es el debate central, es la crítica que básicamente se divide en dos partes, y es que otorgar un ingreso sin requisito laboral recompensa la ociosidad, y la otra variante sería injusto que personas sanas que no trabajen vivan del ingreso de otros. Es decir, una renta básica otorgada a todos sin excepción posiblemente genere problemas de polizón y entonces muchos son reacios a pagar o dar una renta básica a personas que no trabajen, sanas, que deciden no trabajar. Ese digamos que ese es el punto central, porque las variantes que se están ofreciendo ahora de renta básica son sobre población vulnerable. Entonces, todo el mundo está de acuerdo como en auxiliar a esa población vulnerable que lo requiere. De acuerdo, está bien. Pero si pensamos la renta básica en forma general, como lo que dije yo es universal e incondicional, entonces aparece el problema de estamos dando el ingreso a personas que no van a trabajar. Ese sería el punto crucial.
Hay una pregunta, Fabio, levantó la mano Oscar Alejandro Vanegas. Oscar. Buenos días. Sí. Es que tengo una pregunta y de pronto para salir de la duda. Lo que se propone plantearía también como una reforma tributaria. O sea, para poder llevar esto a cabo, habría que realizar una reforma tributaria. Es un buen punto, sí, pero yo no diría que una reforma tributaria, sino una reestructuración tributaria. Porque las reformas tributarias ahora lo que hacen es lo siguiente, es el Estado tiene que hacer unos gastos anuales y esos gastos anuales, entonces puede no cumplirlos porque se le aumentan obviamente los rubros que tiene que cubrir. Entonces lo que hace es una reforma para obtener esos ingresos de forma inmediata. Eso es una reforma tributaria, es una reforma, es un conjunto de articulados para garantizar unos ingresos por año. Pero digamos este tipo de renta, bueno, este tipo de renta básica así universal y sin condiciones es estructural. Eso significaría, digamos, no es de forma inmediata, tomaría un buen debate para hacer una construcción de un sistema impositivo progresivo, digamos, y garantizar estos recursos. Bueno, se me olvidaba, la otra forma de financiar la renta básica que proponen los autores, y eso sí es muy debatible, es que ellos dicen es, eh, bueno, podemos tomarlo aquí en esta siguiente diapositiva. Fabio, perdón que hay una cosita que quería decir para darle la palabra al profe Miguel Peña que levantó la mano y es lo siguiente. Sí. Yo entiendo la pregunta de Oscar también en el sentido de que el discurso que se nos ha vendido ahora es que para promover la política social del gobierno se requiere una reforma tributaria. Entonces, claro, el discurso que además reproducen los medios, pues que sabemos todos cómo están manipulados y sesgados, es, claro, es que quieren política social, pero eso de dónde va a salir. Y entonces, ¿qué tipo de reforma se requiere? Entonces, claro, yo creo que en el imaginario de mucha gente, y es obviamente diferente a lo que estás exponiendo de una renta básica como digamos, un cambio estructural, incluso en la política fiscal. Pero claro, la pregunta sobre la necesidad de una reforma tributaria, creo yo, proviene también de eso que se ha construido el mensaje y es, queremos mantener esa política social y entonces la pregunta que uno se hace es, ¿y cuál política social? O sea, es la de los 160.000 pesos cada 2 meses, eso es lo que me están justificando con esa reforma tributaria monstruosa que estaban presentando. Yo creo que por ahí va de pronto también, y pues siendo un poco atrevido con lo que preguntaba Oscar e interpretándolo. Eso una cosa, y la otra, pues el profesor Miguel levantó la mano. Profesor Miguel, adelante. Gracias, Johnny. Buenos días para todos. Gracias, Fabio, por tan interesante presentación y discusión. No, solamente quería dar como un comentario con el punto B, digamos, de la segunda crítica, ¿no? Que me parece que de pronto en economías como la nuestra en Colombia, que sabemos que son tan inequitativas y de alguna manera, ¿cómo decirlo? Pues con una dinámica basada, sabemos en qué, básicamente últimamente en la explotación de recursos naturales, por ejemplo. Eso de que personas sanas que no trabajan, pues que hay muchas personas que no trabajan no porque no quieran, sino simplemente porque no hay oferta, ¿no? Laboral, y digamos que el caso de los jóvenes allí se ve muy reflejado, ¿no? Entonces digamos que yo creo que esa presunción de injusticia de las personas que no trabajan y que viene el ingreso del otro sería más para una economía mucho más grande, mucho más saludable, si se quiere, que economías como las nuestras, ¿no? Creo que allí hay un campo de debate y de análisis muy grande, ¿no? Realmente, para ver hasta dónde esa premisa es cierta, ¿no? Sí. Básicamente quería como opinar en ese sentido. Gracias. Sí, claro. Digamos, por eso es el punto de debate central. Cuando uno ya mira que si se van a sacar los recursos de un lugar o de otro, que si hay que hacer una reforma tributaria, digamos, como la que la que está ahorita en el imaginario de las personas, es una reforma, digamos, que va a, digamos, en un momento muy inconveniente a intentar extraer recursos de las personas para hacer una política social, digamos, mal diseñada. Pues sí, no, lo que estamos proponiendo es una renta básica, digamos, dentro de una reestructuración del sistema tributario.
Pero solucionado eso, lo que se tenía que discutir es básicamente si es justo o no, o qué implicación de justicia tiene la renta básica. Y digamos, los que la atacan o los que están en contra, es decir, recurren a estos dos argumentos que acabo de mencionar, y en el que Miguel se ha centrado, es justo darle ingreso a las personas que no trabajan. Entonces, ahí las opiniones están divididas. Digamos, los autores obviamente se inclinan por pensar que no, que la renta básica tiene muchos beneficios y entonces vamos a indicar un poquito cómo se ve el asunto. No sería el problema del polizón. Digamos, ya la renta básica está implementada y todas las personas, sin excepción y sin condiciones, les estamos dando renta básica. Entonces, de 437.000 pesos mensuales. Es posible que alguien deje de trabajar. Bueno, entonces, lo que primero diría uno es que ahí se ha mostrado con mucho énfasis que algunas personas podían entrar en una fase de ocio. Y entonces se ha mostrado que ese ocio, pues, esa posibilidad de ocio de las personas de ingresos bajos se estigmatiza, porque el ocio de las personas de altos ingresos, digamos, es muy suntuoso, ¿cierto? Eh, con viajes caros, con propiedades, etcétera. Entonces, digamos, se estigmatiza mucho el ocio que venga de las personas de ingresos bajos comparados con el ocio de las personas de ingreso alto. Entonces, digamos, que no se puede hacer comparar. Lo otro es que, ah, digamos, en una época de la humanidad se privilegió tener hijos porque eso era parte de nuestra subsistencia, ¿no? Y entonces aumentar la población y entonces las tasas de fecundidad y crecimiento en algún momento no fueron pensadas siempre como mal, sino que fueron pensadas como algo bueno para nuestra especie de supervivencia. Ahora tenemos una explosión demográfica y, digamos, por la automatización del trabajo, digamos, digamos que grandes masas de personas no tengan, digamos, acceso al mercado laboral. Entonces es posible cambiar ese valor, ¿cierto? Ahora y pensar que es posible que podamos tener personas con ingreso e incluso no trabajando porque, digamos, tenemos ya mucha población y por la automatización inevitablemente llegamos a personas que estén desempleadas. Entonces podemos cambiar de valor simplemente y pensar que es posible dar ese ingreso a personas que no trabajan. Pero digamos que lo fuerte está de la discusión, está, digamos, en algunos filósofos, y yo no me atrevería a decir que puedo sintetizar bien sus puntos, simplemente voy a dar un panorama muy general, porque no es mi área la filosofía política, pero incluso los filósofos que son partidarios de la igualdad, libertarios, incluso no es fácil, no es fácil asociarlos a que estén de acuerdo con una renta básica. Por ejemplo, usted podría pensar en Rawls, que postula así a grueso modo es que se debería mejorar el bienestar de las personas peor situadas en un ranking social. Pero él mismo tiene un artículo, unas aseveraciones en donde dice que él no está de acuerdo en darle ingreso a las personas de ocio a partir de recursos públicos. Ahora es interesante porque los autores reevalúan esa tesis de Ross o ese discurso de Ross, el segundo, dicen que la renta básica no intenta maximizar, digamos, la situación de las personas peor situadas, indicando personas como tales, sino lo que se intenta es maximizar el puntaje del promedio de las vidas de las posibles personas que se pueden ubicar en la peor situación. Entonces, no es que le estemos dando renta básica a unas personas en específico, sino que estamos garantizando, digamos, un promedio en general para las personas que pueden estar situadas allí. Entonces, el autor al que me refiero, que es los autores Van Pares y Van der Bock, están de acuerdo con la renta básica, incluso rebatiendo a Rawls. Dworkin es otro filósofo que también es propenso a la igualdad, pero Dworkin dice que eh, para analizar el asunto digamos, de las precariedades o de las restricciones digamos, de calidad de vida de las personas, él piensa que en términos abstractos se puede construir un sistema de seguros, personas que pueden pensar en, bueno, si tengo alguna enfermedad, voy a padecer alguna enfermedad, yo puedo pensar en un tipo de seguro que puedo pagar con antelación y, digamos, garantizar por lo menos la asistencia médica.
o un seguro de educación, ¿cierto? Puedo tener una prima y garantizar por lo menos cierto acceso a nivel de escolaridad, etcétera. A cualquier posibilidad que le ofrezca el mundo que es negativa, usted puede pensarse en formarse en un conjunto de seguros en los cuales usted podría preverse de eso. Ahora, para usted hacer eso en un sistema así como se ha estructurado de relaciones sociales y de mercado, eso implicaría que una persona tenga que trabajar para garantizar el pago de la prima de ese seguro. Entonces, dice, es imposible que alguien se quede sin trabajar y, digamos, recibir renta básica, tendrá que trabajar para garantizar ese seguro. Fabio, Sí, hay una excepción a esto y es que dale. son cuestiones abstractas, pero digamos son argumentos que están, digamos, para discutir este asunto. Y dice, ahora, los niños que estén en hogares, digamos, que no les cubren sus necesidades, entonces pensar en un niño que pague seguro obviamente no tiene sentido, entonces habría que antes poner una renta básica a niños. Entonces es un hueco por donde los autores se le meten al argumento de Dworkin. Para terminar allí, luego le doy la palabra a John, y es que, por ejemplo, Sen está dividido también sobre la renta básica. Él no piensa si una sociedad es justa o no es de su interés. A él lo que le interesa analizar es si introducir un instrumento como la renta básica puede hacer que se mejore las condiciones de vida de las personas, ¿no es cierto? Y ir a una situación más justa. No es pensar qué es justo y qué no es justo, sino ante cada instrumento si aumenta la justicia. Entonces, él podría estar de acuerdo que sí, la renta básica puede ser en algún momento más justa, pero también dice, si le dieran la posibilidad de elegir, podría elegir un instrumento como el trabajo garantizado. El trabajo garantizado es que el Estado, digamos, en masa, digamos, contrata personas y les garantiza un trabajo y un ingreso. Entonces, él se inclina por instrumentos ante situaciones y no por un instrumento per se. Entonces, los liberales discrepan sobre la renta básica y hay una división allí. Y digamos que parte de su obra aparentemente aprobaría la igualdad, pero no necesariamente se están adheridos de forma unidireccional o así con una renta básica. Dale, John. Sí, Fabio, voy a leer algunas cosas que hay aquí y antes de eso voy a permitirme pues, decir algo y es que yo creo entender que desde estos teóricos del liberalismo, y yo creo que es mucho la tendencia que se ve, digamos, incluso desde las perspectivas más neoclásicas, muchas de las cuales incorporan esta idea, digamos, del liberalismo económico y político, es que eh, es más visto, es bien visto que la gente tenga igualdad de oportunidades, pero que sea el esfuerzo individual de cada cual el que a partir de esas oportunidades, digamos, como que se labre su futuro, ¿no? Como que demuestre que está haciendo un esfuerzo. Y yo supongo que muchas veces cosas como la renta básica es mal vista es porque es como premiar a alguien sin esfuerzo. No lo estoy diciendo porque yo lo piense, lo estoy diciendo intentando ponerme en la posición desde la cual los que tienen ese tipo de ideas, digamos, porque todas estas teorías, digamos, donde es muy importante nivelar las oportunidades, que yo creo que ahí, claro, hay una fuente importante de políticas hacia la equidad, es verdad, pero este tipo de propuestas no les suenan justamente porque yo creo que muchas de sus propuestas están siempre fundamentadas en esta cuestión de el trabajo, esa idea de ganarse las cosas. Yo, digamos, esa es una interpretación que hago también de por qué cosas como la renta básica para muchos no suenan, porque es como, bueno, pero es que esa renta básica no es la remuneración por un esfuerzo que has hecho, sino que es, digamos, algo que se te está dando sin demostrar ningún tipo de esfuerzo. Entonces dicho eso, que es como una opinión, voy a leer algo que dijo acá, o la profe Jacqueline, no sé si ella misma quiere decir esto que escribió acá, que me parece interesante, pero mientras ella de pronto se decida a decirlo, o yo lo leo, voy a hacer una pregunta que hace el profe Henry Granada, o si él mismo la quiere hacer. Dice, ¿mejor aumenta el consumo con la renta básica? ¿Qué clase de consumos? ¿Aumenta el crecimiento económico? Así que, profesor Fabio, ahí le mandaron
esa pregunta que está dura del profe Henry Granada. Sí, yo creo que, bueno, yo diría que lo que intento, digamos, dilucidar es lo siguiente, si estás en una renta básica, estaría obligado un Estado a demostrar y en definitiva a cumplir que tiene un sistema tributario progresivo, porque de resto no podrías tener una renta básica universal y sin restricciones. Y tener ya un sistema progresivo, o sea, demostrado, o sea, el Estado tiene que mostrar que tiene ese impuesto, pues ya mejoraría mucho las condiciones digamos, de equidad o equilibraría el orden de las cosas. Entonces tendríamos una economía de pronto no tendiente al crecimiento per se, sino, digamos, a la redistribución. Lo otro es que intento, tal vez, obviamente es con el deseo para ese momento, porque hay poca evidencia, como dice, como se ha dicho aquí. Yo diría que tener una renta básica podría nivelar los consumos, pasar de consumos suntuarios o controlar los consumos suntuarios y garantizar los consumos digamos, de bienes vitales. Entonces podríamos equilibrar eso. Y estaríamos en una economía que no está al por crecimiento, sino que estaríamos en control de la distribución y digamos, a consumos vitales, como dije hace un rato. Y lo otro es que como cambia el sistema de incentivos, ¿no? Digamos, la renta básica, al hacer eso, me permitiría tener es un instrumento, no estoy diciendo que obviamente apunta, pero no quiere decir que sea el instrumento o que no haya que hacer otras cosas, por supuesto, pero apunta a aliviar esa disyuntiva entre crecimiento y problemas ambientales, porque me cambia los incentivos, no estamos pensando en lo primero. Pero bueno, esa es como la idea que esbozo, porque no tenemos muy poca evidencia al respecto. Bueno, lo otro que se me ha escapado. Hay una pregunta, perdón, de la profe Jacqueline Garavito. Pues buenos días. Más que una pregunta era como pues sustentar o contarles de dónde sale lo que está allí, porque precisamente una de los aspectos que está mencionando el profesor es lo que tiene que ver con la evidencia. Y pues yo, sin ser de esta área de la economía, sí encontré muy sugestiva la propuesta de Bregman, que es de donde saco estos datos que pongo allí, precisamente por las evidencias que presenta. O sea, yo cuando leí eso, yo no sabía que había como tantos experimentos con el tema de la renta básica que habían dado tan buenos resultados. Recuerdo uno que ahorita no lo he encontrado aquí en el libro, pero que tenía que ver con el consumo de psicoactivos, o sea, con las personas adictas, que creo que es una de las cosas que uno a veces dice, bueno, pero darle a la persona para que lo utilice en estos consumos para que se gaste la plata allí. Y sin embargo, lo que mostraban los experimentos también era que disminuía la delincuencia. O sea, así quien estuviera recibiendo esa renta fuera una persona que tuviera una dificultad de adicción. O sea, realmente como lo plantea Bregman, yo lo vi como una posibilidad muy real, muy buena, y veo que allí se presentan algunas evidencias, pues son como parciales. Y bueno, sobre esto fue pues los datos que puse allí, me parece muy interesante esa propuesta. Ok, gracias. Profe Jacqueline, pero es que hay unos datos que dice la profe, ahí dice, estudios realizados en Canadá por la profesora Evelyn Forget, Universidad de Manitoba, encontraron que la renta básica logró una disminución de la tasa de natalidad y aumentó el rendimiento escolar de los jóvenes. También encontró que las hospitalizaciones se redujeron hasta un 8.5%. Luego de unos años también disminuyó la violencia doméstica y los trastornos mentales. El experimento también mostró que con la renta básica el número de horas trabajadas solo se redujo entre un 1 y 5%. Esos son los datos que ella escribió ahí. Sí, esos son algunos de los datos que presenta Bregman en su libro Utopía para Realistas, que es donde que las tres propuestas que están allí, pues que él defiende son la renta básica universal, la semana laboral de 15 horas y un mundo sin fronteras. Pero, insisto, pues encontré allí como estos datos muy sugestivos y como que muestra mucho la posibilidad de que esto de la renta básica, claro, ahí viene la discusión en la que estaba entrando ahora el profesor, y es que eso pues varía mucho en los países, ¿no? O sea, también el asunto es
con qué se financiaría, de dónde saldría el recurso para cubrirlo, pero me parece que en la poca evidencia que hay, los resultados son muy, muy positivos. Bien, conozco el libro, tengo que entonces hacer una incorporación de eso digamos, a las notas. Gracias. Yo diría lo siguiente, eh, retomando lo de Johnny, es darle ingreso a personas que no trabajan, y luego retomamos lo de la evidencia. Eh, Incluso el argumento neoclásico está a favor de la renta básica, si uno lo mira en términos de las utilidades marginales del ingreso. Una persona que tiene mucho ingreso, la utilidad de $1 o de $1 es baja comparada con una persona que tiene bajos ingresos. Obviamente, si tiene más ingreso, más pesos, más dólares, la contribución en la utilidad de cada dólar es menor que la persona que tiene bajos ingresos. Entonces, pasar $1 de una persona rica a una persona pobre aumenta la utilidad de las personas pobres y aumenta la utilidad en general. Si asumimos el argumento que el bienestar de las personas es visto como utilidad. Entonces, la economía más ortodoxa estaría a favor de una renta básica, es lo curioso. Que aquellos que pensamos que libertarios posiblemente estarían más de acuerdo de forma inequívoca, la economía ortodoxa parece que debería estar desde ese punto de vista, como utilidades. Pero lo otro es que los problemas de la humanidad son vistos como que o no existen, o si existen son temporales o menores, o otra posibilidad de verlos como problemas realmente reales. Y la economía tradicional se ha concentrado en ver que o es un problema menor o es un problema que no existe. Entonces, cuando se habla de pobreza, hay la discusión teórica y a veces política está, o de mundo a veces también está en que no existen trampas de pobreza. Es decir, existe pobreza, pero no trampas de pobreza. O sea, lo que tú tienes que hacer es liberar mercados, generar el crecimiento, luego el empleo, y las personas por sí mismas se van enganchando en este sistema y simplemente van saliendo de la pobreza. Entonces, no hay que hacer nada, es simplemente dejar esa ruta. Esa es una propuesta. Otros, obviamente, decimos que sí hay problemas y existen trampas de pobreza. Trampas de pobreza es decir que las personas por sí solas no van a poder salir de esa situación, de esa precariedad. Hay personas que están enfermas, pues no pueden trabajar, y al no poder trabajar van a estar más enfermas y en lugar no van a tener una posibilidad de salir. Los primeros, entonces, insisten en no hacer ningún tipo de intervención porque esa intervención generaría dependencia. Entre los segundos dirían, obviamente hay que hacer intervenciones, y ya la clave está allí en qué tipo de intervenciones se van a hacer. Ahí hay toda una discusión de qué hacer, si tipo de asistencia global o si tipo de asistencia específica, etc. Eso con pobreza. Y con desigualdad pasa igual. Es decir, está una primera parte que dice, no es un problema, es un problema menor. Es decir, las desigualdades son fruto de quien se esfuerza más, pues tiene más ingresos, y quien pues, no se esfuerza, pues no tiene. Es una ley allí que se da de acuerdo al esfuerzo. Entonces, eso también se traduce en otra expresión que es la productividad marginal del empleo. Las personas que se dedican, pues tienen más ingresos que no se dedican. Entonces, la desigualdad es una cuestión de simplemente decisiones. Pues eso está, los que dicen que no, que obviamente eso no pasa así, no es un problema, no es un problema menor, sino que es un problema real. Por ejemplo, las tasas de escolaridad, está demostrado que las personas que obtienen educación y que tienen mayor éxito en el sistema educativo es porque sus padres tenían, digamos, mayor ingreso, los pudieron, digamos, insertar en este sistema de educación y obviamente sobresalir en él. Entonces, la desigualdad se recrea, no es una cuestión de productividad, es una cuestión de esfuerzos. Lo otro es que los primeros dicen que este asunto se resuelve por efectos de goteo o de derramamiento, es decir, se crece, se genera empleo y luego los sectores estos beneficios se van repartiendo por la sociedad, por la economía. O los datos de convergencia, las regiones entre los países convergen o los países convergen a una renta general, y entonces lo que simplemente hay que esperar que las economías se dinamicen. Otros han mostrado la evidencia contraria y dicen esto no pasa, no existen los efectos de derramamiento o de spillover, no existen estas posibilidades de convergencia, sino que el sistema es desigual y se recrea esa desigualdad.
Y eso es lo que ha mostrado las investigaciones de los últimos 10 años en economía, porque el tema de la desigualdad estaba muy abandonado, y es que el sistema se recrea, es decir, mientras la tasa de rendimiento del capital sea superior al crecimiento de la economía, simplemente los capitales se acumulan y se acumulan en unas pocas manos. Puede no ser ni siquiera maquiavélico el asunto, simplemente es una cuestión de cómo está organizada la propiedad y las relaciones sociales en términos de la acumulación, y es una bola de nieve de acumulación, entonces no existen las convergencias. Entonces, la opinión está muy dividida, pero digamos la evidencia que nosotros digamos, compartimos es que existe problemas de pobreza y existe trampas de pobreza y hay que, digamos, tomar medidas al respecto. Y que la desigualdad no se alivia de forma espontánea, sino que hay que hacer mecanismos radicales de intervención. Lo otro entonces sobre la evidencia. Sí, cuando yo hablo de evidencias, poca evidencias, sí, estaba pensando tal vez en países, ciudades, regiones que hayan implementado renta básica y uno analizar allí. No, lo que hay sí es un conjunto de experimentos, de eso sí hay. Entonces, hay pocos, como mencionan ustedes, pero yo también había, el libro cita algunos experimentos también, en los cuales se encuentra que puede reducirse la oferta laboral, ¿sí? Pero un poco, no mucho. Y mucho de ese trabajo pasaría a ser el trabajo prosocial, es decir, aumenta el cuidado de niños, de ancianos, aumenta la dedicación a la educación y es posible, es decir, no lo tocan los autores, es posible que se pueda aumentar las actividades de recuperación ambiental. Entonces, cuando se tiene una renta básica y alivia a las personas de tener que dedicarse completamente digamos, a generar ingresos a partir de trabajos que no son deseados, posiblemente entonces pasemos a trabajos prosociales con una renta básica. Pero no existe evidencia desde regiones o países, etcétera, que la hayan aplicado, digamos, de forma general. Eh, Tal vez Alaska, ¿cierto? Tiene un experimento, Canadá tenía otros, pero han sido esporádicos, ¿cierto? No generales. Entonces la renta básica como propuesta todavía está muy en construcción, como instrumento generalizado. ¿Por qué Fabio, la una renta? pregunta, Sí, que no sé si luego vas a tratar el tema, pero siempre el tema de las escalas es un problema serio, ¿no? En términos de alcance de las políticas sociales, económicas. Eh, sí, por eso ¿Qué los experimentos. consideraciones hay respecto de la escala, Fabio? Porque yo supongo, sin haber leído el tema, que en escalas más pequeñas, si uno tomara, por ejemplo, y bueno, y eso que la ciudad de Cali o el Valle del Cauca, pues obviamente es muy diferente a que esto se tenga que hacer a escalas mucho más grandes, incluso por cuestiones de costos de transacción, la organización de la información. Bueno, ¿qué consideraciones hay al respecto relacionados con la escala, entendido como la cantidad de población sobre la cual se efectúan o se, digamos, se promueven este tipo de iniciativas? Yo no lo diría tanto por la cantidad de personas, bueno, pero sí, pero tomemos así la escala. Eh, yo creo que los experimentos nos dan algunos indicios de comportamiento de las personas respecto a la renta básica, pero esas personas se están comportando en un sistema que de todas maneras no tiene como forma estructural la renta básica. O sea, simplemente lo toman como algo exógeno y temporal. Cuando se hacen los experimentos, estos experimentos a las personas se les da un ingreso y esos ingresos ellos los conciben como algo temporal y en esos experimentos que lo hacen por rondas, pues ellos toman decisiones, pero no lo perciben como parte de su, digamos, de su estructura cuando son pues, experimentos controlados. Por lo otro, se hacen experimentos sobre esta renta básica, insisto, y en sus decisiones, yo creo que igual se sigue actuando como forma temporal. Y todas sus decisiones no son donde ya tengan una renta básica difundida o aplicada de forma generalizada, con una simbología, digamos, ya diferente. Entonces yo creo que ahí la escala, más que escala, es concepción del contexto o del sistema en el cual estamos involucrados. Entonces, hacerlo como digamos, una política, digamos,
digamos, experimental o como exploratoria, es muy diferente a si lo tenemos como una cuestión estructural. Ahí ya pueden cambiar, digamos, las relaciones sociales, las simbologías. Entonces yo creo que eso, en términos de escala, sería diferente. Eh, con respecto a la escala en términos como operativos y costos, yo creo que no será mucho conflicto, porque la renta básica, por las condiciones tecnológicas actuales, es fácil identificar a quiénes son las personas mayores de 18 años y entregarles esa renta básica, digamos, en una cuenta bancaria. De hecho, los autores dicen que es mucho más fácil tener una renta básica universal sin condiciones que una variante de ello. Porque si usted dice renta básica a población pobre, usted tiene que identificar a esa población pobre, hacer la delimitación a quién le pasa y a quién no le pasa. Tienes que tener un sistema de verificación, ¿cierto? Para que alguien no se mueva de una población a otra, etcétera. Entonces los costos de transacción son gigantes cuando se tiene instrumentos, digamos, variantes de ellos y no la renta básica concebida de forma general. Eh, bueno, ya va a Sí, terminar. pero si pensás, por ejemplo, en un país con un componente rural muy fuerte, eh, yo creo que la cuestión de las implicaciones de tipo técnico o cómo llega el instrumento, yo creo que de todas maneras las condiciones del contexto son importantes, ¿sabes? Porque creo que Pero si pones no unos, puede condicionar, yo no creo que condicione el instrumento como tal, o sea, yo creo que hay otras discusiones más importantes y fundamentales antes que esa, pero estaba pensando que, digamos, cómo eso puede llegar a afectar la operación del instrumento. sí, pero el punto es que desde el punto de vista logístico, los autores lo ven como más fácil, más operativo que cualquier otro instrumento. Porque cualquier otro instrumento implica toda una burocracia para la verificación, para la verificación de las poblaciones, para la verificación de que no tengas polizones, para la verificación y constatación de que se está entregando, etcétera. En cambio, la renta básica es, ellos dicen, es simple. Todo mayor de 18 años debe recibir la renta básica. Y evitas mucha burocracia. Por supuesto, tendrás que mejorar todas las condiciones para que se garantice la entrega, pero también tendrás que hacerlo para cualquier otra variante. Pero bueno, sí, yo no estoy saldando aquí ninguna discusión, simplemente estoy aquí haciendo como referencia a algunas lecturas y alguna información. Dale, Fabio. Aquí hay una pregunta, Fabio, del profesor Jorge Vélez. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Gracias, profe Fabio, por toda la presentación y pues a los demás por todas las preguntas tan interesantes que han hecho. Yo simplemente quería aportar un poquito a la discusión que están teniendo allí con Johnny. Es que yo de pronto considero que la intervención de Johnny va en el sentido de que de todas maneras, pues como un principio fundamental es que los recursos son escasos, ¿cierto? Y el tema de la renta básica pues tiene que ver con ello en términos de que de todas maneras hay que buscar la manera de que eso llegue, a pesar de que sea universal, pues llegue de manera prioritaria a poblaciones que lo necesitan también con mayor urgencia, digámoslo así, ¿cierto? Un ejemplo pues que podría ayudar a responder esa pregunta que te hacía Johnny es que en México ellos tienen, digamos, la entidad que hace toda la parte estadística en México es el INEGI y ellos producen unas bases de datos pues como muy robustas en relación a todo lo que tiene que ver con la población, de las diferentes mediciones que hacen, del índice de pobreza, de marginalidad, manejan un índice que se llama índice de marginación y bueno, una serie de cosas. Y esos elementos los tienen en cuenta porque trabajan de la mano con otra entidad que se llama el CONAPO. Y el CONAPO lo que hace es un análisis espacial con enfoque territorial, de tal manera que ellos para diferentes situaciones, por ejemplo, como el tema de la pobreza, ellos lo que hacen es identificar por medio de análisis espacial como cuáles son las zonas en donde se están presentando mayores índices de marginación y todas estas cosas, y con ello priorizan la distribución y el manejo de los recursos para diferentes programas. Entonces yo pensaría que lo de la renta básica, si bien es universal y todo eso, pero sí se podría llegar a aplicar un tipo de estrategia de análisis espacial con enfoque territorial
para justo dar respuesta a eso que te está planteando Johnny allí. Es un poco eso lo que quería decir. Bien, sí, yo diría lo siguiente, es que, claro, usted tiene aquí el CISBEN y tiene alguna información y tiene identificación de renglones de población prioritaria o por atender. Pero esos son los instrumentos que no son renta básica, son instrumentos, son variantes, digamos, que no son universales o que tienen condiciones de, algún tipo de condiciones. Entonces tienes que hacer todo ese aparataje, tienes que averiguar dónde están las personas, quiénes son y quiénes son los que tienen la precariedad o quiénes no la tienen, cuáles son las condiciones de la región o no la región. Entonces tienes que crear todo un conjunto de mecanismos, etcétera. La renta básica, digamos, universal y sin condiciones, es a todo mundo, sin excepción, se le entrega un ingreso. Y es más fácil hacer eso que hacer lo segundo. Ahora, como la renta básica tiene muchas limitaciones por, digamos, aplicarla de salir de una vez a estructurar todo un sistema impositivo y luego aplicarla, pues lo que se hace es aplicarla por etapas, ¿no? Entonces se sugiere empezar con poblaciones, ¿cierto? Con rangos de poblaciones mayores de 65 años, o puede ser los jóvenes ahora, etcétera, o poblaciones vulnerables, etcétera. Entonces son instrumentos previos, activos, iniciales, etcétera, pero si lo piensan, la renta básica en general es sin excepción, todo el mundo debería tener la renta básica en su cuenta en cada principio de mes. Eso es mucho Hay una más fácil. pregunta de... Dale, Fabio. Dale. No, ahí terminaría. Levantó la mano el profesor Daniel. Daniel, adelante. Hola, es que estaba pensando aquí un poco en toda la investigación que hizo Richard Wilkinson para cuando estuvieron hablando en la Comisión de Determinantes de la Salud un poco, y él ahí demostraba que ellos construyeron un índice de problemas sociales y de salud, y este índice se encontraba altamente correlacionado con la inequidad en el ingreso, ¿cierto? O sea, a medida que aumentaba o a medida que disminuía la inequidad en el ingreso en sociedades como la japonesa o la noruega, ¿cierto? Que llegan a esa diferencia, a reducir esa inequidad en el ingreso por vías diferentes, se reduce el índice de problemas sociales y de salud en la medida que disminuye esto. Entonces, venía pensando, Fabio, es cómo, digamos, si la renta básica es un mecanismo, ¿cómo lo ves? ¿Es un mecanismo no para reducir esas inequidades en el ingreso, o simplemente habría que seguir trabajando en ese asunto de la reducción de las inequidades en el ingreso, que ya hay evidencia demostrada que esa inequidad en el ingreso tiene una alta correlación con problemas sociales y de salud, ¿cierto? Y desconfianza social y, bueno, una serie de variables. Sí, bueno, yo diría lo siguiente, digamos, la renta básica es un instrumento que es muy prometedor porque, digamos, enfrenta la pobreza extrema, me ayuda digamos, sobre la desigualdad y sobre problemas ambientales. Pero eso no quiere decir que sea la solución. Es decir, no como tal, digamos, la renta básica va a solucionar el problema de la desigualdad y todos sus derivados. Pero digamos que contribuye en eso. Ahora, ¿qué es lo importante? Es que la desigualdad a nivel global es vista o su solución es vista como de forma espontánea o se ha subestimado. Entonces, el informe de desigualdad del 2018 mostró que la desigualdad en todo el mundo ha aumentado, y ha aumentado de forma escandalosa en los países de Oriente Medio, ha aumentado de forma escandalosa en Estados Unidos, ha aumentado de forma escandalosa en China, y obviamente en Latinoamérica y África pues está allí también presente, y América Latina de forma estructural tiene una de las mayores desigualdades del mundo. Entonces, esa desigualdad ha aumentado, y la única región que no aumenta de forma escandalosa ha sido Europa, pero ha aumentado. Entonces, eso quiere decir que no se ha tomado de forma seria y definitiva el asunto de la desigualdad. Y también nos muestran estos datos es que se
se pueden tomar medidas y las medidas, digamos, quien toma algún tipo de control es la Unión Europea y que digamos, no ha controlado, pero por lo menos sí ha minorado el efecto. Entonces, la desigualdad es un asunto que no es espontáneo su solución, sino que tendrá que tener de forma consciente ese control. Ahora, ¿cómo viene ese control? Pues existen muchas opciones, pero digamos los dos investigadores principales ahora que tratan el asunto es Piketty, y él dice la desigualdad se controla es con impuestos progresivos, como los que intenté explicar hace un rato. Es decir, el ingreso se está concentrando y lo que tú tienes que hacer es tomar impuestos progresivos, es simplemente que cada quien pague de acuerdo a su capacidad, no estamos cobrando nada más que eso, y tomar esos ingresos y garantizar digamos, la inversión en seguridad social. Esa es la propuesta de él. Él no cambia el mundo, sino es un sistema capitalista con impuestos progresivos y con un Estado social como el francés, que es donde él hace su propuesta, desde ahí lo hace, y con política social en educación, en salud, etcétera, fuerte. Entonces confían en un Estado fuerte y donde la corrupción es menor. La otra posibilidad es otro economista que se llama Joseph Stiglitz. Él dice es que la desigualdad se genera es porque, digamos, las personas ricas tienen la capacidad de controlar las reglas en las cuales funciona la economía. Entonces él da muchos ejemplos y muchas ilustraciones y muchos datos sobre cómo estos grandes capitalistas son capaces de controlar los sistemas impositivos, cómo les dan prebendas para mantener monopolios, etcétera. Incluso se pueden analizar los altos ingresos de las personas que trabajan en finanzas. Esas personas tienen una gran capacidad para fijar su salario, no es por condiciones de mercado, sino por su habilidad para fijar salarios. Entonces, en lo que él dice es controlar ese conjunto de reglas. Eso con salud, ¿qué tiene que ver? Hay un autor que me encanta que se llama August Deaton, que él tiene la relación entre economía, desigualdad y salud. Y entonces él dice, es evidente y es clara todas las desigualdades económicas, cómo tienen efectos sobre las desigualdades en salud. Para dar un ejemplo, hay economías que ya pasaron de la solución de los problemas de salud, digamos, los más básicos, que son las enfermedades intestinales, los países ricos, pero hay países pobres que todavía están allí con esas fracciones todavía sin controlar. E incluso cosas como las personas de altos ingresos están ya controlando las enfermedades de los países ricos. Los países ricos ya tienen problemas controlando los problemas de grasa en la sangre, ¿cierto? Ya problemas cardiovasculares. Y son las personas de altos ingresos las que están controlando eso, y no las poblaciones pobres. Entonces hay una gran relación entre desigualdad y salud. Pero yo diría es que la desigualdad no puede ser, digamos, espontánea ni con medidas menores, tiene que ser, debe ser un enfrentamiento de frente y con medidas contundentes, como cuáles, impuestos progresivos, la renta básica obliga a eso, por ejemplo, controles sobre los sistemas impositivos y sobre las reglas de juego de las sociedades, etcétera. Entonces tiene que ser un enfrentamiento decisivo, y ese enfrentamiento decisivo, el principal beneficiado es la salud. Fabio, sí, una cosa de lo que referías de Stiglitz, digamos, yo creo que sí él apunta a un elemento clave que es el tema del poder, ¿no? Y yo creo que propuestas como estas que son tan interesantes siempre se estrellan con ese elemento del poder político y económico para fijar las agendas y fijar el rumbo de las cosas, determinar, digamos, el rumbo de la sociedad. Y creo que ahí también hay bastante de gubernamentalización, en el sentido de que una parte importante de ese poder está en hacerle creer a la misma gente ideas como la de que el que protesta quiere todo regalado. Entonces, si el que pide una renta básica es porque quiere todo regalado, y termina la misma gente incluso que está en esa condición de pobreza reproduciendo ese tipo de mensajes. Y, por ejemplo, como es un mensaje tan fácilmente explotable, obviamente por todo el proceso de gubernamentalización y de conducirle la conducta a la gente a que asuma como verdades ese tipo de mensajes, yo creo que por ese lado hay otra imposibilidad, porque uno podría decir, bueno, quien tiene esas propuestas y ya en un proceso político, por ejemplo, puede
lograr promover este tipo de políticas. Yo creo que los actores que tienen poder político y económico incluso han trabajado muy bien en términos de gubernamentalizar a la gente y hacerle creer que ese tipo de cosas no funcionan, pues con mensajes muy efectivos y muy simples para decir que querer todo regalado o sin trabajar, que eso no tiene sentido, y entonces por ahí se deriva mostrarnos casos que no tienen nada que ver con cosas como esta de la renta básica, pero entonces decirnos que nos vamos a volver Venezuela, o que nos vamos a volver como tal y cual país, o que eso es comunismo. Entonces creo que ahí también, si pensamos en los aspectos de tipo político y el uso del poder para controlar este tipo de mensajes, yo creo que por ahí es donde hay un trabajo muy fuerte y diría yo, un limitante muy grande para este tipo de propuestas. Sí, de acuerdo. Algo que se me olvidó mencionar es que una fuente de financiación que proponen los autores para la renta básica, aparte de los impuestos progresivos, es que se cobre impuestos por el usufructo de la naturaleza, que es un bien común y que se está haciendo por parte de actores privados. Entonces, digamos que el sistema económico no está basado digamos, solamente en el trabajo de unos y que son capaces de capitalizarlo digamos, en ingresos, sino que básicamente se está haciendo explotación de bienes comunes. Entonces, decir que la renta básica sea, digamos, simplemente un subsidio, no, sino que puede ser pensado como, digamos, un bien colectivo, porque podríamos cobrar impuestos, digamos, a- al espectro electromagnético, ¿cierto? Y que tiene muchas potencialidades. Y ese espectro electromagnético es de todos y se usa con mucho éxito en comunicaciones, ¿cierto? Entonces podríamos recurrir a ese tipo de cosas que son colectivas. Entonces no es un subsidio, sino simplemente es todo un capital que es global y podríamos, digamos, usufructuarlo y redirigirlo y redistribuirlo. Pues se han fijado también, o sea, pues también otro tipo de impuestos, impuestos al carbono, pues impuestos al uso del agua, etcétera. Ahora, yo le veo un problema a eso, es que los impuestos a la naturaleza tienen que ser diseñados con mucho cuidado porque si no tenemos un efecto perverso. Es decir, si tú fijas un impuesto a uso de la naturaleza, debe ser con el objetivo principal de reducir los impactos sobre ello y como objetivo secundario obtener rentas. Porque si haces lo contrario, terminarías obteniendo rentas, maximizando allí y facilitando la degradación. Entonces, una posibilidad es pensar en bienes globales que no son agotables, como el espectro electromagnético, por ejemplo, y hacer lo que se hace mejor redistribución de las rentas, por ejemplo, de petróleo y de carbón. Eso sí sería posible pasarlo, que son bienes como colectivos. No es nada regalado, sino que son, digamos, cuestiones de activos de la sociedad. Por ejemplo, usted le pregunta a los Países Bajos, sobre todo Suecia, y ellos son conscientes que son dueños del petróleo y el gas que tienen. O sea, cada individuo es consciente de ello y todas las rentas que le pasan, ellos saben que es parte de ese, digamos, activo colectivo que tienen. Y pues no acá, ¿no? O en otros países donde, digamos, el usufructo de estos bienes es de forma privada, aunque se diga que son, digamos, subsuelo del Estado. Pero bueno, con todas las salvedades y el cuidado de ello. Eh, lo otro es que sí, ¿no? Como sí, que decía que la hegemonía, es por qué no ganan todas estas movilizaciones desde antes, pues que se han hecho. Y es porque los que tienen el poder tienen la gran capacidad de convencer a los demás que sus intereses es el interés colectivo. Y pues eso está siempre presente. Y para terminar entonces, hablemos un poquito de eso de la factibilidad política. Digamos que también es de imaginarios. Cuando se has preguntado a las personas, por ejemplo, de Países Bajos y Suiza, etcétera, sobre la posibilidad de una renta básica, ellos son muy favorables a ello. O sea, poblaciones entre el 60, 70, hasta el 80% estarían de acuerdo con una renta básica. De hecho, Suiza estaba debatiendo hasta que el libro se editó la posibilidad de una renta básica y estaba muy bien el proceso. Entonces, están como a favor de una renta básica. Mientras usted pregunta esto en Inglaterra y en Estados Unidos, donde, digamos, el imaginario es otro,
se cae el porcentaje de favorabilidad de la renta básica, cae a 10, 20%. Y digamos que la renta básica y la propuesta en general, las opiniones son muy divididas. Eso aparentemente que se ve como muy bondadoso y que uno estaría de acuerdo, no es cierto. Ahorita todo el mundo está de acuerdo en, digamos, en una versión de la renta básica, es aliviar a las personas que están en condición de precariedad ahora, y nadie está en desacuerdo con ello, por eso entonces hay como una movilización, un acuerdo. Pero la renta básica general, con la que yo he intentado mostrar, la opinión es muy dividida. Sindicatos, por ejemplo, los sindicatos que ahora están a favor, pero en general, digamos, pensando de forma amplia, los sindicatos no estarían a favor de una renta básica o no estaban de acuerdo, o en algún momento no estuvieron a favor de una renta básica porque ellos perderían control sobre los trabajadores, porque como dije al principio, la renta básica libera a los trabajadores, les da más libertades de decisión, y el sindicato perdería poder. La otra opción de los sindicatos es que una renta básica puede, digamos, acercar los salarios, entonces desfavorecería a ciertos millones de trabajo. Patrones, obviamente no estaría muy de acuerdo con una renta básica, aunque hay excepciones. Hay personas que se han bajado su sueldo o sus ganancias y han repartido en sus empresas, pero pocas personas. Mujeres, los grupos feministas en principio han estado de acuerdo con la renta básica porque aumenta la libertad de las mujeres, pero otras dirían que no porque dado las condiciones estructurales actuales digamos, de machismo, con una renta básica las mujeres pueden, digamos, tender o obligárseles a que se queden en casa dado que tienen una renta básica. Entonces, no está todo saldada la discusión allí. Cristianos, por ejemplo, lo que yo ni mencionaba es ganarse el pan con el sudor de la frente, entonces una renta básica en la cual puede llegar a un renglón que no trabaje, estarían en desacuerdo. El grupo que está más unido para la renta básica después de hacer la revisión son los ecologistas. O sea, de todos los grupos son los que en bloque están de acuerdo con la renta básica porque son capaces de identificar los problemas de la desigualdad, las posibilidades de, obviamente, alivio de la pobreza y ven las posibilidades ambientales de estos instrumentos. Entonces, como bloque está más consolidado. Sin embargo, digamos que hay un autor que es Atkinson, que dice que esto es muy difícil de tener un consenso político para, digamos, tener una renta básica aprobada y que se debería ceder al menos en la incondicionalidad del pago. Es decir, que sea universal, pero que poner algún tipo de condición. ¿Me escuchan? Sí, sí, Fabio, te escuchamos. Pues es que se me cayó como el sonido. Bueno, entonces Atkinson lo que dice es que deberían ceder los que proponen la renta básica. Se perdió fue tu presentación, Fabio, ya no la estamos viendo. No, ya voy a terminar aquí Ok. para poder ver. Entonces Atkinson dice, listo, está muy bien esto de la renta básica, de la universalidad, pero eso de la incondicionalidad no vas a lograr mucho porque no vas a convencer a las personas de que les des ingreso a personas que no van a trabajar, que posiblemente algunas personas que no van a trabajar reciban renta básica. Y Atkinson, que es inglés y básicamente estaba en la discusión en este tiempo de la economía después de Thatcher y la discusión de renta básica por esa época, les decía, deben ceder en la incondicionalidad, deberían pedir algún tipo de retribución o de trabajo. Entonces se dan en eso y exijan, digamos, un tipo de trabajo social. Ahora vendrá toda la complicación ahí sí logística de dar la renta básica y verificar quién está haciendo trabajo social, qué horas son, etcétera, cuál es la calidad de ese trabajo social, etcétera. Pero bueno, entonces la renta básica, está la propuesta, digamos, purista y están todas las posibilidades para ustedes luego acomodarlos allí. Eso sí, es verla como un sistema asistencial digamos, temporal, no creo. Asistencial que haría unas personas siempre atadas, que es la precariedad y debemos subsidiarlas, ¿no? Si usted la ve como forma general, es un ingreso en el cual garantizamos que todos estemos por lo menos en un nivel básico y ya usted acordar las posibilidades sin ceder en lo fundamental. Ahora, existe mucho potencial en términos de trabajo prosocial, es cuidado, mayor educación y recuperación ambiental, porque las próximas décadas vendrá mucho sobre recuperación ambiental. Bueno, es eso, ¿no? Yo no creí que me iba a demorar tanto, creí que iba a ser unos 15 minutos, 20 minutos de presentación y luego charla. No, creo que estuvo muy bien, Fabio, porque ha habido la posibilidad de hacerlo más tipo conversatorio y que las personas vayan expresando sus
ideas y sus preguntas, y creo que eso le da más dinámica también al conversatorio como tal. Yo, dándote las gracias por tu excelente conferencia, lo que diría es que pues dejo abierto para que quienes quieran hacer consideraciones o preguntas, pues que las hagan en estos 17 minutos que nos quedan. Entonces no sé quién quiere tomar la palabra o hacer alguna pregunta. Yo veo que acá, por ejemplo, hay un comentario del profesor Raúl Castro. No sé si de pronto él quiere hacerlo de viva voz, profesor Raúl. Bueno, realmente fue algo que me vino cuando Henry escribió la pregunta que le hizo a Fabio Alberto, ¿no? Si mejora o aumenta el consumo con la renta básica, ¿qué clase de consumos aumenta el crecimiento económico? Creo que Fabio Alberto ha expandido bastante la explicación, pero a mí me vino a la mente cómo vivimos en una sociedad, por lo menos en el mundo occidental, ¿no? Y parte de los países orientales también, consumista, ¿no? Tanto que por eso se habla de la sociedad de consumo y los procesos educativos como que no cuestionan tanto el tema. Estoy hablando de las familias y estoy hablando de la escuela, pero luego los medios masivos de comunicación refuerzan el consumismo, ¿no? Entonces yo diría que un asunto es la renta básica y otra es el trabajo que hay que hacer para cambiar, ¿no?, esa actitud consumista, ese imaginario social que yo soy más persona entre más tengo para consumir más, bienes suntuarios, innecesarios, etcétera. Era un poco en ese sentido que considero que son dos cosas que van relacionadas pero son independientes, ¿no? ¿Cómo luchar contra el consumismo? Una renta básica, pues sí, depende. Si no se hace nada más en un proceso educativo en una sociedad, si se implanta una renta básica, pero no se transforma un sistema educativo, primero para que las personas puedan tener desde niños realmente acceso a una buena formación, bueno, el problema pues no sabe uno para dónde cogería. Entonces, renta básica, sin una discusión también sobre cómo combatir esos imaginarios sociales tan implantados en el tuétano de los huesos de los ciudadanos, pues la cosa sería complicada. No, de acuerdo, no. No, la renta básica es un instrumento que de forma indirecta contribuye, pero no, hay problemas que hay que enfrentarlos de frente, ¿no? Insisto, podría ser porque lanza el imaginario de los impuestos progresivos y ya obtener unos impuestos progresivos, obviamente el consumo suntuario, digamos, ya estaría como en una fase por lo menos de cuestionamiento. Y por lo menos ponen los consumos centrados en la parte vital. Entonces, eso sería lo que se lograría, pero no es el instrumento, digamos, definitorio, digamos, de la sustentabilidad o de todos los asuntos que implica la sustentabilidad, ¿no? Mejor esfuerzo tecnológico, pero no porque la tecnología per se sea, sino porque hay potencial en ello y que se logre lo que ganamos, que se pueda ganar con ello, pero en términos de consumo per cápita no sería el instrumento, sería un aporte. Sí, no es, como dije en la presentación, es una ventana, pero la sustentabilidad es cientos y millones de posibilidades que deben aunarse, ¿no? Sí. Fabio, una cosa, ¿qué tanto se ha discutido en lo que has revisado el tema de cómo la renta básica puede hacer que el Estado retroceda en otros sectores sociales, digamos, educación, salud, y la renta básica estimule digamos, una retirada, por decirlo de alguna manera, una disminución más bien del Estado en la financiación de otro tipo de bienes sociales, como quien dice, bueno, yo estoy garantizando esto, además porque es que hay otra cosa, ¿no? Miren que al final pienso, bueno, es que la renta básica es una propuesta bien, pero está inscrita dentro del modelo
desarrollo actual capitalista. Ahí no hay ninguna, digamos, como que no hay, no entiendo yo una modificación en el sentido de que la actuación de las personas que reciben esa renta básica pues se sigue básicamente haciendo a través del mecanismo de mercado. Entonces era sobre todo esas dos cosas, Fabio. ¿Qué se dice de eso, de cómo eso puede estimular también que otros digan, bueno, la gente está recibiendo una renta básica, pues el Estado tiene que también entonces a la par retirarse o disminuir este otro tipo de programas de tipo social y las consideraciones acerca del mercado, porque creo que tiene que ver un poco incluso con la reflexión anterior del profesor Raúl Castro, y es, sí, la renta básica, pero el mecanismo de mercado, digamos, es la forma de relación social que sigue imperando, ¿no? Con lo primero, pues los autores sí insisten en ello, ellos dicen, bueno, cuando dice financiamiento de la renta básica, que es muy costosa, entonces ellos dicen, bueno, darle 477.000 pesos a las personas mayores de 18 años en Colombia, eso implicaría que unos 15 millones de pesos anuales, es mucho. Ellos dicen, pero no es todo ese monto, porque tú sí puedes desmontar todos los ingresos que tienes ahora, que tienen un parecido o que tienen una funcionalidad parecida a la renta básica, entonces todos los ingresos solidarios, etcétera, todos esos subsidios que sean directos, los podía reemplazar, coger esos ingresos y dirigirlos a una renta básica, ¿no? Entonces no sería tanto, sino que sería menor. Entonces, a favor de ese desmonte, pero en esa dirección, de ingresos que pues se pueden sustituir. Pero ellos dicen, la renta básica no sustituye toda la política social. La renta básica no va a eliminar la pobreza. O sea, el Estado tendrá que seguir operando. Simplemente dice, por lo menos este nivel mínimo es el que debemos garantizar para toda la población. Y toda la política social en salud, educación, tiene que seguir operando o mejorándose, por supuesto. Entonces, no, la renta básica no sustituye al Estado. Y lo que sabemos es que un Estado que funcione tiene que tener un total del 30% del PIB vertido en salud y educación. Países en desarrollo como nosotros o países con menores ingresos que los desarrollados están invirtiendo entre el 10, 12, máximo el 15%. Entonces, no podrás tener política social si no tienes una inversión alta. Entonces, no lo va a sustituir la renta básica. La renta básica simplemente es un nivel mínimo garantizado. Y lo otro es que, si ustedes miran las complejidades de la renta básica, es un instrumento que involucra mucho de reestructuración social, simbólico, etcétera, pero aún así es solamente una posibilidad. Y, digamos, tenemos mucho más instrumentos. Pues les voy a recordar este texto que fue editado por la universidad en su última versión, pues que es de crecimiento, vocabulario para una nueva era. Y entonces, dentro de las posibilidades está la renta básica, pero es una dentro de 50. Ustedes, permítanme aquí leerlos algunos. Dinero público, ecocomunidades, horticultura urbana, monedas sociales, neorurales, no autopistas, cooperativas. Entonces yo creo que no podemos tener la renta básica como la solución, insisto, digamos, fija o única. No, es una contribución. Miren que esa pequeña contribución implica muchas consideraciones, ¿no? Pero es una dentro de las posibilidades y sobre lo mucho que se han dado y eso es lo que se debe seguir dando. Listo, Fabio. Yo recuerdo, por ejemplo, que dentro de esa cuestión y esa complementariedad de la que estás hablando, recuerdo que en Ecuador, por ejemplo, durante el gobierno de Rafael Correa, se fijó una cosa que fue el salario mínimo y el salario justo, digamos. Ya hablando no de renta básica, porque es totalmente distinto, pero pensando en estas cosas complementarias, era que las empresas podían elegir pagar el salario mínimo, pero había un salario que le llamaban salario justo, que era un salario que estaba por encima del mínimo y que era un salario que si las empresas decidían pagar ese salario, el Estado por otros lados hacía unos descuentos de impuestos y tal, y era una manera, digamos, de generar obviamente un aumento de los ingresos promedio sobre todo de ciertos segmentos de población obrera, ¿no? Porque era más cercano al salario mínimo, no era
para salarios más altos, obviamente. Entonces, sí, yo creo que esto, como has dicho, es parte de una gran cantidad de posibilidades, pero a mí me parece muy sano que se haga este tipo de discusión y este tipo de propuestas, porque definitivamente yo sí creo que si nosotros quisiéramos esperar al cambio de modelo como lo que es posiblemente la solución real y definitiva, pero que yo creo que nosotros no vamos a ver ese cambio del modelo, y cuando hablo del modelo es el modelo de desarrollo capitalista básicamente, pues yo creo que lo que hay que hacer es actuar modificando todo aquello que se pueda modificar dentro de él. Yo no sé si alguien más quiera intervenir, ya faltan 7 minutos para las 11 de la mañana. Fabio sí fue muy enfático en decirme que pues por las otras cosas que tiene puede estar solo hasta las 11, entonces no sé si alguien quiere hacer alguna consideración final. Sí, profesor Henry, adelante. Muchas gracias. Desde hace unos 40 o 50 años escuchaba yo personas que vivían en Estados Unidos, venían, comentaban y decían que los subsidios, yo no sé cómo es la figura, cómo se llama, sobre todo para los negros, creaba ante la imagen de los blancos, no sé si eso ha disminuido por el aumento de educación de los negros, etcétera, etcétera, pero creaba una pobreza hereditaria, creaba una costumbre de que las familias que recibían subsidio y vivían de eso, sus hijos iban a recibir subsidio, y cuando formaban familias, ellos recibían esos subsidios, que creaba una especie de inercia de la cual se ha hablado aquí. No sé si la figura es la misma o no. Alguien decía que dentro del sistema neoliberal el esfuerzo individual debe ser gratificado y debe aprovechar las oportunidades, y ahí aparecen los vivos, que son los que aprovechan las oportunidades, porque igualdad de oportunidades no hay. También se ha hablado, lo decías tú, que buscar el medio óptimo para que algo como la renta básica funcione, habría que esperar a ese medio óptimo y que de pronto no lo vamos a ver. Entonces yo le preguntaría a Fabio, muy concretamente, ¿cuáles son, de lo que él ha analizado y estudiado, cuáles son algunos de los efectos negativos, porque ya mencionó varios de los positivos, cuáles serían algunos de los efectos negativos que él percibe pueda ocurrir con algo que se implementara como la renta básica, a nivel social o a nivel económico o a nivel cultural? Yo lo que creo de la renta básica como posible efecto negativo, no sea como su aplicación, digamos, pura, digamos, universal e incondicional. Ya terminé la pregunta, ¿se oye? Sí. ¿Me escuchan? Sí, profesor Henry, ya, yo estoy escuchando a Fabio. Yo no sé si a usted se le fue el sonido, la señal, porque yo lo estoy escuchando a Fabio perfectamente. Profe Henry, ¿nos escucha? Sí, dale, Fabio. Sí, como digo, esto es un ejercicio que está en abstracto y, digamos, experimental. Lo que hay es como pequeñas aproximaciones, pero una renta básica como tal aplicada es difícil. Entonces, yo diría que a mí lo que me preocupa no es tanto la renta básica como es concebida, que sea universal, porque si es universal, evita todo este asunto de incentivos y perversos o dependencias o sesgos, ¿no? Porque si es universal es para todos. Si se aplica de forma, si llega a aplicarse la renta básica y se hace el estandarte que se va a aplicar una renta básica, pero se cae en un instrumento que genera aviso, eso es el que le doy yo pues digamos, las posibilidades es la que veía yo las críticas, es decir, una renta básica que de alguna forma sea en la universalidad y entonces siga teniendo exclusiones sobre las personas y viendo como la precariedad y la asistencialidad, lo veo mal. Es decir, luego la incondicionalidad, que tenga que demostrar que las carencias, etcétera. Entonces, todos estos conjuntos de posibilidades que no se tengan en cuenta, que no se evalúen en detalle, pueden llevar a una aplicación con un estandarte de renta básica, pero con resultados perversos. Eso es lo que yo le temería. Muchas gracias, Fabio. Bueno, Fabio, son las 10:57. Yo creo que pues podemos terminar aquí y pues darte las gracias por tomarte el tiempo para hacer tu charla, que ha sido
una charla muy amena y pues que nos ha dado elementos muy importantes para esta discusión, así que pues